Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy tenemos un panel de lujo con nosotros. Vamos a compartir algunas opiniones de los buenos amigos acerca del encuentro que realiza la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, lo que se denomina ENADE. Este 16º encuentro que pues ha sido muy criticado, y por eso esta noche queremos analizar con nuestros buenos amigos. Quiero comenzar con Berta de León, abogada. Bienvenida, Berta. Muchas gracias. Buenas noches. También está con nosotros Alejandro Labrador, de la red activista El Salvador. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y Abraham Ábrego, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Bienvenido, Abraham. Gracias, buenas noches. Listo, como les decía, este día arrancó el 16º Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE, que impulsa la ANEP y que tuvo como exponente principal al expresidente español José María Aznar, señalado de actos de corrupción en su país, y que disertará precisamente sobre la corrupción en El Salvador. Ya no sabemos si a favor o en contra. Bueno, eso ya lo dirá la historia. Tenemos una nota porque han habido protestas contra este encuentro, principalmente por el expositor principal que trae la ANEP. Veamos. Las maestras y los maestros salvadoreños nos preguntamos, ¿los burros hablando de orejas? ¿Aznar y la ANEP dando cátedra sobre la corrupción para ocultar la corrupción de ellos? Así se refirieron al encuentro ENADE 2016 las asociaciones y sindicatos de empleados públicos, docentes y administrativos del Ministerio de Educación, quienes consideran no hay solvencia moral para hablar de anticorrupción cuando como invitado especial traen al expresidente José María Aznar, condenado a pagar más de $300,000 por evasión de impuestos en España. Porque ellos mismos han sido los protagonistas de corrupción en los años anteriores, a tal grado que el expresidente Flores planteó públicamente que él derrochó de alguna manera más de $10 millones y sin embargo se quedaron callados. También pidieron a los miembros de la ANEP que dejen de enarbolar una falsa bandera del combate a la corrupción. ¿Acaso se le olvida a la ANEP que Aznar presidió el Instituto de Adaptación Global con sede en Washington, en el cual trabajaba también Juan José Dabuz, el hermano actual del presidente de la ANEP, quien fue ministro de Hacienda cuando Francisco Flores andaba repartiendo el dinero de las cooperaciones en saquitos, sin dejar registro alguno? La cúpula empresarial salvadoreña organiza la edición número 16 del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, con el tema El Salvador libre de corrupción, honestos versus corruptos, en el que participará el expresidente español Aznar, a quien se le imputan actos de corrupción junto a varios miembros de su gabinete de gobierno, acusaciones que plantean incluso los miembros de su propio partido. ¡Fuera los corruptos de Fusades! ¡Fuera! ¡Fuera el corrupto de Aznar de nuestro país! ¡Fuera! Bueno, ahí teníamos esta nota que nos plantea cómo algunas organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la presencia del expresidente de España. Vamos a ver, me gustaría una ronda de opiniones en torno al desarrollo de este 16º encuentro de la empresa privada. Comenzamos contigo, Abraham. Bueno, gracias, un saludo a Berta y al amigo que nos acompaña. Bueno, yo creo que como sabemos, ENADE es un encuentro grande de la empresa privada que es muy relevante anualmente y toca temas, digamos, diversos temas. Ahora el tema que se han planteado es el tema de la corrupción. Me parece importante que el sector empresarial toque el tema de la corrupción. Sin embargo, yo esperaría que se haga no solo desde el punto de vista de la corrupción pública. Generalmente en el abordaje que tiene la gran empresa del problema de la corrupción está limitado al sector público, y me parece que hay que tocar el tema del sector público, pero también es relevante el tema de la transparencia y corrupción en el sector privado. De hecho, los 20 años anteriores, muchos casos de corrupción vincularon al sector privado. Incluso algunas prácticas de políticas o leyes que ahora tenemos
fueron producto de esa vinculación del sector privado con el sector público y a mi juicio hubo mucho aprovechamiento de esa relación. Un ejemplo concreto es el caso de la energía geotérmica, donde a partir de tipo de negociaciones entre el sector público, ahí estuvo incluso Dabú involucrado, digamos hubo un beneficio que terminó incluso una pérdida para el país, porque el país tuvo que cerrar una negociación con la empresa italiana. Entonces me parece importante que la empresa privada toque el tema de la corrupción, pero creo que sí necesariamente hay que abordarlo no solo del sector público, sino que también del privado. Berta. Bastante de acuerdo con Abraham, ¿verdad? Creo yo que sería interesante, por ejemplo, que hablaran de pago de impuestos, ¿verdad? Que hubieran abordado el tema de los Panama Papers, por ejemplo, ¿verdad? Que un escándalo reciente que involucra a grandes empresarios salvadoreños y que también afecta y que constituye pues a actos que van contra la transparencia, ¿verdad? Porque no se puede solo señalar, creo que es positivo sí señalar que del sector público se cometen y aparecen funcionarios involucrados en actos de corrupción, ¿verdad? Pero también creo yo que debería de ser un punto, ¿verdad? En este evento, el tema de la evasión de impuestos, pues que tanto afecta, ¿verdad? A la sociedad en general. Alejandro, en el eslogan del encuentro se plantea corruptos versus honestos. ¿Qué te parece ese planteamiento, visto así, de manera maniqueísta? Bueno, yo diría que es un desatino, al igual que, pues sí, traer a alguien que sea comprobado deudor de impuestos, ¿no? Que ha buscado la manera de no pagar incluso hasta la mitad de impuestos que debería. Que es el caso del expresidente Aznar, ¿no? Es un desatino, entonces también llamar a este encuentro honestos contra corruptos, ¿no? Cuando hay mucha tela que cortar en cuanto a lo que consideramos honestidad. Entonces, conociendo que en este país pues hay un sistema de ley, un sistema de normas que justamente le han permitido al gran capital en este país mantener niveles de evasión y elusión fiscal tremendos. Hay números que van desde 1.000 millones hasta casi 2.000 millones al año. Si eso es transparencia, si eso es honestidad, que sabemos que ha sido señalada también la ANEP pues, como una gremial que aglutina, en este caso, a muchas empresas que están en la lista, pues, que tiene Hacienda como empresas que no han pagado los impuestos, ¿verdad? Que no se les ha vencido y que han presentado apelaciones, etcétera, está bien, pero están considerados como deudores. Entonces hay mucha tela que cortar, diría yo, en esa terminología en que quieren venderse, ¿no? Con este encuentro nacional de la empresa privada. Un desatino traer a alguien entonces que tiene la cola pateada, como decimos, ¿no? Que se ha comprobado recientemente, el 6 de febrero fue multado Aznar con más de 200.000 euros. Ahí hablaba la nota de $300.000, quizás por ahí anda. Y el segundo desatino, tremendamente claro, es polarizar así la cosa, pues, hablar de honestos y hablar de corruptos, ¿verdad? Cuando en el mismo techo que tenemos es de vidrio, ¿verdad? Entonces yo creo que está demostrando la capacidad que tiene la empresa privada, bueno, un sector importante de la empresa privada, por no incluir a aquellos empresarios honestos, ¿no? Para tratar de mitigar el fuego que tienen. Y eso creo que se demuestra hoy con la renuncia del presidente de la ANEP. Pues creo que se nota que hay un problema interno y que sale a flote. Pues por ende, yo creo que los desatinos van a seguir viniendo y van a seguir apareciendo. Ahora, pero a tu juicio, ¿qué intención hay al poner bueno, primero el tema, sí, poner en agenda el tema de la corrupción y luego ponerlo de esa manera?
Claro. Honestos versus corruptos. Es una búsqueda, en mi punto de vista, de polarizar, ¿no? De continuar con una visión de que solo hay una verdad, que hay una verdad que debe prevalecer sobre la otra. En este caso, lo preocupante es que sea justamente un sector que ha sido criticado, ¿no? Por no invertir en el país, ¿no? Y por trasladar sus ganancias a paraísos fiscales o utilizar mecanismos para evitar el pago de impuestos que sabemos contribuyen a que un sistema fiscal sea progresivo y que por ende los servicios básicos, por ejemplo, funcionen de la mejor manera. Entonces yo creo que es una forma burda de querer tapar el sol con un dedo y decir que los buenos estamos aquí reunidos hablando de la lucha contra la corrupción y que los malos y que la fuga de capital es normal, ¿verdad? Que sacar el dinero del país en vez de invertirlo es normal y que solo en el sector público hay corrupción, que solo los funcionarios en el gobierno son los que cometen errores de este tipo, ¿no? Cuando la corrupción privada también es sumamente grave y lo demuestran los números, pues no es un invento que yo estoy diciendo, sino que, como decía, hay cifras escandalosas, ¿no? De cuánto dinero no está siendo invertido y de cuánto ha sido el abuso corporativo de grandes transnacionales y grandes empresarios. Entonces yo creo que usar esta terminología no es tratar de poner las cosas de una forma maniquea en bueno y malo, nosotros aquí los buenos, ellos los malos, y demuestra también una actitud poco concertadora, poco conciliadora de intereses comunes para el bien de la nación. Yo creo que entre otras cosas eso es lo que demuestra. Abraham, ¿crees que hay esa intención de señalar ya lo decías, que se corre el riesgo de que solo se hable de la corrupción en el sector público? ¿Crees que hay esa intención? Y te tiro también una frase que todos sabemos que es cierto y lo hemos visto en actos de corrupción en el pasado reciente. Si hay un corruptor, o si hay un corrupto, mejor dicho, es porque hay un corruptor. Es decir, nunca va solo este tema. Sí, yo creo que el planteamiento que generalmente ha tenido la empresa privada, porque no es solo en general, en estos años, digamos, ha sido muy crítico del gobierno, señalando que ha habido mucha corrupción, planteando que es un problema generalizado, ha sido muy crítico. Hay que decir que también ha sido propositivo, porque ha propuesto cosas, pero siempre cuando se aborda el tema del sector privado, siempre ha sido renuente a abordarlo, minimizando su impacto, no queriendo abordarlo, incluso en algunas mesas en las que han estado representantes empresariales, donde se ha querido abordar el tema de la elusión fiscal, de la evasión fiscal, de la corrupción del sector privado, siempre se plantea como que es una cortina de humo para ocultar el tema de la corrupción en el sector público. Entonces me parece que no se puede, el tema, como tú dices, es un tema que tiene doble lado, o sea, por un lado, en el tema de transparencia y corrupción, no diría yo que es una cuestión de blanco y negro, hay muchos grises. El tema de la corrupción es complicado porque tiene que ver con un problema ético y a veces hay varias condiciones que afectan a la persona para que tome decisiones éticas equivocadas, erróneas. Incluso las personas que cometieron un error o cometieron actos poco éticos son personas que luego algunas han rectificado y o sea, el que cometió un error en tema ético no quiere decir que luego no pueda rectificar su error, porque hay corruptos de corruptos, ¿verdad? Hay niveles de corrupción diferentes, o sea, desde el que genera todos, por ejemplo, saben que hay mucho tráfico de influencia. Es una metodología acá. Si tú vas a pedir trabajo, buscas a quien conoces arriba para hacerlo. Entonces, hay que tener cuello, dicen, hay que tener un contacto. En estricto sentido, tú puedes decir eso es corrupción, ¿verdad? Y hay otro, el corrupto, el que realmente está en los negocios millonarios, aprovecha, evade impuestos, hace estas empresas offshore, por ejemplo, que es otro nivel. Pero entonces no puedes manejar la cosa como que solo es del bueno y el malo,
hay grises, y tampoco creo que podés manejar de que el sector público es corrupto per se. Siempre cuando hay una corrupción en el sector público es porque está beneficiando o al funcionario. Generalmente el funcionario es un intermediario, o sea, el funcionario que hace tráfico de influencias, tiene a la par un agente externo que es el que facilita y es beneficiado por la corrupción. Es decir, y ahí mucho es el sector privado. Entonces hay una tradición del sector privado, no digo todo, pero ciertos empresarios que luego se convirtieron en políticos, que se han favorecido de este tipo de maniobras y prácticas. Entonces yo creo que es muy sesgado solo tratar de querer ver que el problema es, porque me parece que a veces se plantea como, bueno, el problema es la izquierda, sin abordar el problema de la derecha, los gobiernos. Y yo creo que en ambos lados hay, o sea, la corrupción no es un problema de derecha o izquierda. La corrupción puede estar en cualquier lado, o sea, es un problema, es una afectación que tenemos que resolver todos. Entonces querer plantear como que, bueno, estos son de este lado y por eso son corruptos y acá estamos los que tenemos el conocimiento, la verdad, es decir, me parece que no es un abordaje sano. Creo que debe ser un abordaje más abierto y lamentablemente se comete, creo que la falta de tino en la persona que se invita, ¿no? Porque cuando tú haces un evento de este tipo, deberías como contar con gente que pueda aportar, pero que tenga una solvencia, ¿no? Una solvencia, una trayectoria, y yo creo que ahí cometieron un error que les ha cobrado. Entonces creo que hacen falta mucho maduración del sector empresarial, sobre todo la cúpula empresarial. Y yo digo una parte de la cúpula empresarial que desde hace algunos años han hecho un nicho político, se aprovecharon de la cosa pública cuando fueron gobierno y ahora no la tienen. Entonces están criticando prácticas que antes las hicieron, ¿no? Uno puede ver, y yo creo que deberíamos estudiar los casos que ha habido de corrupción en el sector público y en relación con el sector privado para ver cómo juega esto. Y fíjate que tiene mucho que ver, por ejemplo, si uno revisa cómo se aprobó la ley de pensiones o el sistema de pensiones y todas las maniobras que se hicieron para justificar que se hiciera la reforma de pensiones en su momento. Y en general, en el fondo de eso estuvo muchos sectores que al final son beneficiados o se beneficiaron económicamente de esa reforma. Como esos son invisibles, no lo ves a simple vista, lo que ves en la campaña, yo creo que hay que estudiar más esos casos, porque ahí está la corrupción en el sector privado. Ahora, Berta, en el pasado, yo recuerdo cuando gobernaba la democracia cristiana, se nos vendió la idea de que la democracia cristiana eran corruptos, el gobierno del expresidente Duarte, y que un gobierno de empresarios, en ese caso Arena perfilándose como bueno, y luego ganar las elecciones, y tenemos 4 años de gobierno de empresarios, ¿verdad? Esa idea que se nos vendió y que no necesitaban robarse, decía antes. Pero vemos cualquier cantidad de casos que, bueno, tú mejor que nadie conoces los más recientes, en los que incluso ha sido protagonista en su investigación. Y ahora parece que tenemos más de lo mismo, más de eso, según lo que plantean los amigos aquí. Que se plantea como que la corrupción está solamente del lado, en este caso, del sector público, pero cuando ellos no están involucrados en el sector público. Lamentablemente creo, bueno, y la historia dice, pues, el tema de la corrupción no es de partidos políticos, no es de sectores exclusivo del sector empresarial, del sector público. La corrupción es un problema de todos, pues, de izquierda, de derecha, y creo yo que la lucha debería de ser contra eso, sin proteger al de mi partido, o sin... por ejemplo, ANEP jamás se pronunció en el caso del expresidente Flores, que fue un escándalo terrible, ¿verdad? Nunca dijeron nada, todo estuvo callado, tampoco se pronunció Fusades, que dice que va por la transparencia y la anticorrupción. Ahí es donde uno se pregunta realmente si es que van
por la anticorrupción y la transparencia en el uso de los fondos del Estado o van tras otros intereses, ¿verdad? El doble discurso de ANEP también se ve, por ejemplo, en el tema del salario mínimo, ¿verdad? Esa propuesta tan risible que planteaba de un incremento ofensivo para cualquier persona. Yo creo que es preocupante porque siempre se maneja el tema como polarizándolo, como decía Alejandro, ¿verdad? Y es lamentable porque en la medida que esto se mantenga así, nunca vamos a dar pasos hacia adelante en la lucha contra los funcionarios corruptos y prácticas corruptas de la empresa privada, ¿verdad? Porque siempre unos van a defender a los de izquierda, otros van a defender a los de derecha y es la de nunca acabar, pues. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que me dieran una opinión con respecto a la posición del gobierno, en este caso el presidente Salvador Sánchez Serén, a pesar de que hubo invitación de parte de la ANEP al encuentro, decidieron pues no participar este año en el encuentro. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos analizando esta noche el Encuentro Nacional de la Empresa Privada 2016. Alejandro, bueno, había una invitación, como siempre se hace a Casa Presidencial, pero el presidente Salvador Sánchez Serén emitió un comunicado en el que se expone, o mejor dicho, CAPRES emitió un comunicado en el que se expone la negativa de asistir debido, dice, a las reiteradas posturas confrontativas y excluyentes. ¿Cómo ves esta decisión de Casa Presidencial? Bueno, a mí me parece que es oportuno saludar esa decisión. Es un acto, me parece que es de coherencia con las enormes implicaciones que tiene el hecho de, digamos, aparecer en un evento a la par o, digamos, con la aceptación de que quien está hablando como ponente, ¿verdad?, en el evento es alguien que ahorita tiene pues la mirada de la prensa europea, española, encima, ¿no? Es, creo yo, oportuno, una decisión que la saludamos, pues, porque es una manera de decir, vaya, hay cierta coherencia, pero esto, diré yo también, da tal vez una solvencia moral y ética para exigir que las personas que sean, ¿no?, que estén vinculadas con este tipo de abuso corporativo, con este tipo de prácticas poco transparentes, poco éticas, bueno, que también debe tomarse medidas en el asunto. Estoy diciendo que pues, el profesor Sánchez Serén como cabeza del gobierno salvadoreño, ¿no?, está sentando un precedente y está diciendo yo no comparto mi presencia con un funcionario de esta envergadura, de este tipo, ¿verdad?, como es el expresidente español José María Aznar. Entonces también esto creo que fortalece cualquier posición que venga de parte del gobierno para decir que sea quien sea, esté actuando bajo el halo de la corrupción, debe ser marginado, debe ser, es decir, excluido de una función pública, si lo está, de una, digamos, de una entrada muy directa al mundo de la política pública, si son empresarios, ¿no? Debe reconocerse que la corrupción, como decían los compañeros y la compañera, la corrupción es una práctica que no encontramos solo en un área, en una dimensión de la sociedad, en lo público, en lo privado, ¿verdad? Por ende, yo creo que es un estándar ético en el cual debemos creer como país, debemos apostarle. Yo sé que cuando digo ético suena a algo súper abstracto y casi irrelevante en estos días, pero yo diría que es hacia donde la política debe avanzar. Y siento que es una posición que abre el camino hacia esa dirección, ¿no? Y pone el foco, pone la atención en aquellos funcionarios o en aquellos empresarios que se niegan a aceptar que estas prácticas poco transparentes, poco leales con el pueblo salvadoreño, es decir, hay que separarnos de esa vía, ¿no?, de esa vía por la que por años
no solo El Salvador, sino todos los países que han apostado por una agenda neoliberal se han visto sumidos, ¿no? Yo creo que es oportuno, entonces, hay que seguir señalando la corrupción, principalmente de aquellos sectores que históricamente en este país han tenido el trato hacia la finanza pública como que fuera más bien para lucro personal y lucro propio, pues, o sea, una mirada a corto plazo nos diría que ahorita todos los empresarios y todas las empresas están al mismo nivel, pero una mirada amplia nos permite reconocer cuál ha sido esa estructura por la cual hoy en El Salvador hay corrupción en el nivel, en la dimensión pública, en la dimensión privada. Entonces yo creo que si esta es una decisión del presidente Salvador Sánchez Serén de decir yo no reconozco esta cumbre de la empresa privada, yo no participo porque no la legitimo, bien, entonces no legitimemos esas prácticas, vengan de donde vengan. Creo que es una oportunidad para que como sociedad exijamos esa calidad de política, que creo que la necesitamos, es urgente. Yo citaría lo que ha dicho el presidente Mujica, ¿va? Que el expresidente uruguayo, que decía lo que falta en la política de hoy es la ética, rescatemos la ética, que hoy política, ideas de por dónde debería ir la política pública a nivel técnico hay. Lo que falta es esa calidad, esa solidez que falta permearla. Pues yo creo que entonces es un mensaje muy positivo. Con todo y todo, yo sé que hay sectores que dirán, bueno, entonces que el gobierno también tome acciones con esos funcionarios que han sido señalados en los Panama Papers y todo, bien, ¿y por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Dónde está la altura ética? ¿Dónde está lo que el pueblo salvadoreño se merece? Pero no olvidar, pues, que en una mirada histórica hay que ver esa tendencia, cuál ha sido la tendencia histórica en este país. Aquellos que llegando al poder comenzaron a quitar los impuestos, ¿verdad? Al capital, al patrimonio. Claro. Le quitaron a la empresa privada. ¿Dónde queda esa lectura? ¿O dónde quedan las 25 o 26 leyes que fueron promovidas con una agenda neoliberal en este país para eximir de impuestos a esos sectores empresariales transnacionales, ¿verdad? También. ¿Dónde queda esa medición también? Entonces, hay que avanzar hacia la coherencia. Y como decía Abraham, pues también las personas naturales comunes y corrientes, también las juventudes, también los funcionarios públicos, los empresarios, toditos tenemos algo en lo cual debemos madurar, dar ese salto. Entonces el mensaje del mandatario, del presidente salvadoreño, yo creo que es una oportunidad para que lo tomemos en serio, pues, y que abandonemos posiciones que son polarizadas, abandonemos posiciones que no abonan al diálogo, a la concertación y a la construcción de un esquema tributario, por ejemplo, o un esquema fiscal que permita la inversión social, que permita la desconcentración de la riqueza y una distribución mucho más justa y mucho más equitativa y digna. Listo. Abraham, la ANEP se presta a elegir a su presidente en medio de una disputa interna que se está poniendo muy interesante. Este día, Carlos Guerrero, que se perfilaba como uno de los aspirantes más serios, con más firmeza a la presidencia de la ANEP, renunció a la candidatura, argumentando que han existido una serie de calumnias contra su persona. ¿Cómo ven esta disputa por la dirigencia de la ANEP? Yo creo que es lo que planteaba de que poco a poco el espacio empresarial ha tendido a tener un rasgo más politizado, ¿verdad? Porque una cosa es una gremial empresarial que representa los intereses de la empresa y que interlocuta con los sectores políticos, y otra cosa es un sector empresarial que ya está muy metido en el tema político, partidario, está muy vinculado. Entonces yo creo que en parte hay una línea dentro de ANEP que veía yo que la representaba Dabú, que es un sector muy ligado a la cuestión partidaria y sigue digamos, esa agenda. Carlos Guerrero parecía como, digamos, parte de un sector más fuera de esa lógica, ¿no? Es presidente de Casalco, ¿verdad? Es presidente de Casalco. Hay que decir que Casalco está participando en varios espacios con el gobierno. Entonces,
creo que hay un sector empresarial que está menos contaminado por ese tipo de maniobras o quiere otro tipo de relación, de digamos, relaciones. Pero creo que esa es la disputa y obviamente ANEP tiene es la cúpula empresarial y tiene mucho poder y yo creo que por eso se dan ese tipo de disputas. Y yo creo que tiene que ver también con la proximidad de la campaña electoral, los intereses que se juegan probablemente en un futuro, pensando ellos quizás probablemente en un futuro de cambio de gobierno, entonces se juega mucho en esa relación. Entonces yo creo que es lo que veo yo, o sea, porque uno normalmente no pensaría que en una gremial hay ese tipo de conflictos, porque básicamente una gremial de cualquier tipo tiene sus mecanismos y puede haber competencia, pero no ese tipo de maniobras que ya parecen más maniobras de tipo de partidos políticos. Entonces yo creo que tiene juego mucho en eso, de que hay un sector empresarial que creo yo que tendió a politizarse mucho en la época de Arena y que incluso estuvo fortalecido por esa relación gobierno-sector privado, entonces jugó mucho con eso. Entonces creo yo que esa es lo que estamos presenciando ahora. Me parece que es saludable que haya un sector empresarial que tenga voz y plantee las cosas, pero lo que sí yo creo que cuando ya hay una agenda de tipo político, más partidario, creo que eso contamina el aporte que puede dar un sector empresarial. Entonces me parece que eso lo tendrá que discutir la misma sector empresarial. Creo que probablemente hay diferentes posiciones, porque creo que es importante y es un sector muy relevante. Yo incluso cuando estaba la ENADE la ENADE presentaba en los gobiernos de Arena sus políticas y tenía el privilegio de sentarse con el presidente y decirle, mire, esto es lo que se tiene que hacer desde su punto de vista para el desarrollo del país. Yo esperaría que en el gobierno del Frente haya un ENADE, no llamada ENADE, pero algo parecido, pero con el sector social. Que diga, bueno, estas deberían ser las políticas. Porque, digamos, esa vinculación de que el sector empresarial en su momento fue parte de una cúpula muy exclusiva, que estaba a los oídos del presidente y le decía qué es lo que tiene que hacer, debería cambiarse por otro esquema donde sean los sectores sociales con mucha participación muy amplia que le digan al presidente que le recomienden las políticas que tienen que hacer. Eso es, digamos, mi análisis. Listo. Cambiando un poquito de tema, más bien poniendo el tema de la corrupción más en perspectiva y más en la práctica. La Fiscalía General de la República inició este lunes una redada en la que se detuvo a 17 personas señaladas de corrupción, entre ellos Rodolfo Hernández, alcalde del Congo, en Santa Ana, y Hugo Sánchez, alcalde de Monte San Juan en Cuscatlán, ambos del Partido Arena, y otros funcionarios de comunas administradas por el Partido Arena. ¿Qué opinión merece, Berta, esta desarticulación de lo que se ha llamado una red de corrupción? Pues yo creería que bastante positivo, ¿verdad? Si realmente se trata de una investigación seria y si la Fiscalía realmente está dispuesta a hasta llegar a las últimas consecuencias, ¿verdad? O va a ser un caso más, por ejemplo, como lo fue Selenel, como han sido otros casos de corrupción que terminan en nada, ¿verdad? Y que la Fiscalía solo se centra en el show del operativo en el que se dan las capturas y la gente muchas veces con eso se siente conforme de que, bueno, están persiguiendo la corrupción, aunque al final de cuentas terminen saliendo libres o pactando unas medidas risibles, ¿verdad? Y que nunca devuelven el dinero que probablemente han sustraído. Aplaudo, digamos, la acción de la Fiscalía de no detenerse. Si hay alcaldes que están cometiendo actos de corrupción, perseguirlos, ¿verdad? Porque es un secreto a voces que en muchas alcaldías de diferentes partidos se dan
actos de corrupción, Sí, ¿verdad? con esas Gravísimos. prácticas, sobre todo aquello de adjudicar contratos a cambio de Incluso mordida, sí, el tema de adjudicación de contratos es una, pero también las alcaldías que tienen captación de fondos de cooperación internacional, por ejemplo, también hay casos escandalosos en los que se le da un fin distinto, ¿verdad? Para lo que fue donado por el cooperante. Y creo que es la primera vez en mucho tiempo en el que la Fiscalía está tratando procesando este tipo de casos, ¿verdad? Esperemos que realmente mantenga la misma línea en la Fiscalía y que se puedan ver resultados en términos de establecer responsabilidades, ¿verdad? Y establecer también pagos en responsabilidad civil. Sí, porque de nada sirve que se capture a las personas y no se va a recuperar esa plata que... O sí, en la audiencia preliminar quedan sobreseídos, ¿verdad? Provisional o definitivamente, y de eso no se entera la gente. Y que a eso ya estamos bastante acostumbrados. Ya estamos. No deberíamos acostumbrarnos porque son de las cosas que hay que erradicar de nuestro país. Vamos a regresar, a ir a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, tengo algunas reacciones sobre este caso, sobre estas detenciones, las cuales me gustaría que ustedes analizaran. Cuando regresemos de una pequeña pausa, estamos en Gente de Opiniones. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Bueno, tenemos unas reacciones, como les decía antes de irnos a la pausa, de algunos diputados y diputadas y del secretario técnico de la presidencia con respecto a la desarticulación de esta red de corrupción en varias alcaldías del partido Arena. Veamos las reacciones. Pues hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía. Nosotros creemos en la institucionalidad, nosotros creemos en que la corrupción debe de investigarse, así que veremos si este es un caso que amerite a otras decisiones, pero hay que esperar qué dice la Fiscalía. Yo quiero decirles que Arena estamos contra la corrupción, venga de donde venga, y que se cumpla con la institucionalidad y el Estado de Derecho. Así que si hay una investigación, que se proceda en la investigación y será en el debido proceso que si son inocentes lo prueben. Lamento esto, que un funcionario se vea envuelto en este tipo de situaciones, pero es un mensaje importante para que todo el mundo sepa que en el país la impunidad ya no va a prevalecer. Además de ellos dos, pueden haber más alcaldes, incluso con negociaciones con criminales, que es importante revisar también. Lo importante es que funcione la institucionalidad y que presenten los descargos si es necesario, y si se prueba la culpabilidad, pues no queda de otro que aplicar la ley, ¿no? Bueno, ahí tenemos las reacciones de diputados y del secretario técnico de la presidencia. Alejandro, ¿cómo ves las reacciones del sector político? Mira, a mí me sorprende. Me parece bien pues que todos seamos amantes realmente del sistema democrático, del Estado de Derecho, que de verdad lo defendamos. O sea, yo diría que es la política ideal, ¿va? Entonces, me parece que las reacciones justamente buscan en esa tónica reconocer la importancia de avanzar hacia esos niveles de institucionalidad, donde los procesos justamente terminan en algo que son precedentes importantes, ¿verdad? Para que en todos los niveles de la vida pública de este país tengamos la claridad de que hay una ley que vale, de que la dignidad del pueblo salvadoreño se ve recompensada con la altura de sus funcionarios. Entonces yo creo que estos comentarios, bueno, hay que ver hasta dónde realmente Arena, GAN, el FMLN se ponen con las sinergias necesarias para que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias de estas investigaciones, y que en la medida sea necesario actúen también en su propio partido, ¿no? Si llega a darse el caso. Yo creo que, como decíamos hace un momento, eso va a dar un precedente aún más importante
para rescatar la institucionalidad, para recuperar, digamos, el secuestro de la democracia, como dicen algunos, ¿verdad? Que son élites que se lucran del erario público, del esquema, cómo ha sido diseñado la administración pública a nivel municipal. Entonces, bueno, yo saludo esas declaraciones de todas y todos, y yo diría que entonces hay que ser más proactivos ahora, hay que ser más beligerantes si estamos hablando de corrupción, si estamos en ese contexto, ¿no? La transparencia viene sonando cada vez más en este país. Entonces, bueno, entrémosle y que yo creo que el pueblo salvadoreño aquí tiene que reconocer, tenemos que reconocer la enorme oportunidad que tenemos de exigir cuentas claras, vengan de donde vengan esas cuentas, ¿no? Porque al final, si el pueblo no se empodera de estos temas, si nosotros como personas no nos manifestamos, y no hablo de ir a las calles solamente, sino de promover el debate, de ser críticos, de interesarnos, de informarnos, pues esto va a quedar todavía a nivel de élites, pues que tratan de sacar raja política cada vez que sale un caso de estos, cuando lo que estamos viendo es que es importante construir un entramado institucional que vele por todos y todas de aquí en adelante. Pues. Justamente eso que decís fue el común denominador en las declaraciones, ¿verdad? Que se espera que la institucionalidad funcione. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Mira, yo creo que, bueno, es las reacciones de políticos, ¿verdad? O sea, el discurso es, bueno, sí estamos a favor de la institucionalidad. Lo que pasa es que uno tiene que verlo en hechos concretos y lo que debe de ser un partido responsable es que debe generar una investigación interna y sus comisiones de ética deben funcionar, y si el funcionario está señalado, deben aplicarlo incluso antes de que no esperar el año, que ya cuando se ha demostrado en la justicia que es culpable, medios salen suspendiéndolo. O sea, yo eso miraría un cambio pero no solo tanto las declaraciones son normales. Al final son políticos. Son políticos que no tienen de otra, pues si hablan a favor de los alcaldes, claro, no van a decir nada, pero yo sí esperaría que los partidos que sí tienen mucho que ver con, primero, la selección de quiénes son los candidatos para alcaldes, y segundo, en el control político de cómo manejan la alcaldía. Y yo creo que saben, los partidos tienen la posibilidad de saber o enterarse si un alcalde está... hace poco salió mucha información sobre las irregularidades en las declaraciones patrimoniales de varios alcaldes. Con ese dato, un partido serio debería comenzar una investigación interna, ¿no? Y yo creo que hasta que hagan eso y empiezan a dar muestras, ejemplos, la gente va a tener mayor credibilidad en la clase política. Ahora, Berta, ya lo decía Alejandro, pero me gustaría enfatizar en eso. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a la corrupción? Pues yo creo que, como decía Alejandro, la actitud tiene que ser beligerante. No importa si es un funcionario de Arena, del Frente, de Gana, de quien sea, ¿verdad? Al tener conocimiento, cierto, uno como ciudadano, que siempre lo tiene, sobre todo en los gobiernos locales, son secretos a voces más en los pueblos, vea, pueblo chico, infierno grande, la gente siempre sabe. Pero creo yo que está la gente como muy conforme, como bueno, si todos roban, además que no van a dar resultados en la fiscalía, o tanta cosa pues que ponen, digamos, de pretexto y que no permite que realmente se comience a ir contra la corrupción. Son secretos a voces en diferentes alcaldías, ¿verdad? Tanto del interior como del área metropolitana de San Salvador, de alcaldes que están implicados en actos de corrupción, pues, pero que los ciudadanos no denuncian, ¿verdad? Creo yo que también las organizaciones de sociedad civil también tienen que tomar un papel beligerante en ese tema, ¿verdad? Y acompañar procesos, tal como lo hizo, por ejemplo, FESPAD en el caso del expresidente Flores, ¿verdad? Sería importante que más organizaciones tomaran esa decisión
de acompañar como querellantes diferentes procesos contra funcionarios, para que si la Fiscalía no lo hace, por lo menos ir señalando, ir diciendo, miren, aquí la Fiscalía está ayudando o ocultando información, como pasó en este caso lamentablemente. Yo creo que eso genera a la vez cambios, pues, ¿verdad? Y que tienen que ser los ciudadanos, porque los funcionarios están tan acomodados, enriqueciéndose de los fondos públicos, que no esperemos que de ellos va a venir el cambio. Y pues. mientras más silencio guardemos los ciudadanos, creo que se les hace más fácil a aquellos que tienen esas prácticas y que han hecho eso una forma de vivir. Yo quiero agradecerles a los tres, y a ti, bueno, a ambos, y a ti, Berta, por habernos acompañado. Espero que estas reuniones sean más frecuentes para poder analizar esos temas. Abraham, Berta, Alejandro, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a que se queden con la programación de Gente Ve, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.